se llegó a un acuerdo, y este es el acuerdo. Pueden ser independientes y pueden asumir nuestro papel más o menos. Con nuestro me refiero a los británicos de aquella época en América Latina, y nosotros nos tomamos todo eso terriblemente en serio en este país, y lo llamamos la doctrina Monroe, por el nombre del oscuro personaje que era presidente cuando esto se redactó. Pero el resto del mundo, Europa, Asia, África, eso se le dejó, por supuesto, a los británicos, que eran la potencia dominante en ese momento. Lo interesante del asunto fue que las dos guerras les enseñaron una lección a ambos, a británicos y estadounidenses. Resuélvanlo, hagan un trato, dividan el mundo. Si es que realmente necesitan vivir en esos términos histéricos, términos megalómanos, de acuerdo. En aquellos días, siendo el imperialismo el nombre del juego, tenía cierto sentido. No querrías razonar de esa manera ahora. Sí, bueno, ya sabes, mi uso del sistema marxista para pensar en esto y del propio análisis de Marx ahora se ha complementado con la investigación de la Oficina Nacional de Investigación Económica, que te puedo asegurar que no tiene ningún tinte marxista en absoluto. Es una entidad cuasi gubernamental, aquí que lleva un registro de los altibajos de la economía capitalista, literalmente periodizando para que podamos verlo. Y su investigación muestra, como todos nosotros en la profesión de economía, eso es lo que hago para ganarme la vida. Soy profesor de economía. Nosotros utilizamos la NBER, como la llamamos, y nos ha mostrado que donde quiera que el capitalismo se establezca en cualquier parte del mundo durante los últimos 300 o 400 años, ha tenido una recesión económica cada 4 a 7 años. Ahora, algunas de ellas son cortas y superficiales, otras son profundas y duran mucho tiempo. La Gran Depresión fue muy profunda, duró 11 años, una muy larga. La de 2008 fue muy profunda, pero mucho más corta en duración. La de 2020 fue aún más profunda, pero también más corta. Nadie puede decirlo de antemano. Ciertamente yo no lo afirmo y no tomo en serio a nadie más que lo haga, que pueda decirte exactamente cuándo ocurrirá, qué tan profunda será o cuánto durará. Eso es muy, muy difícil de saber, incluso cuando ya estás en medio de ello. Mucho menos de antemano. Así que no sé exactamente cuándo, pero si el promedio es de 4 a 7 años, como lo es, y si la última fue en 2020, que así fue, y ahora estamos en 2025, haz las cuentas, no es tan complicado, ya nos toca una. Y puedo asegurarte que si hojeas las páginas del Financial Times o The New York Times o The Wall Street Journal, están llenas de artículos sobre la recesión que algunos economistas esperan que ocurra este año y otros el próximo año. Y ya sabes, llamarlo recesión es un juego de predicciones y por lo tanto no tiene mucho valor. No puedes saber si la recesión será de la categoría de una depresión o no, o si estará en algún punto intermedio. Pero aquí está la razón más importante por la que esta, sin duda, será significativa y diferente de las demás, como siempre lo son. El gran hecho, esta vez, no el único, ya sabes, si queremos podemos profundizar en ello, pero el realmente importante, esta es la primera vez en un siglo que Estados Unidos tiene un competidor económico global serio. Esa es una experiencia nueva, una que aún no ha penetrado en la mente de quienes dirigen este país. Todo lo que ven es otra Unión Soviética, otra Guerra Fría. De hecho, a muchos de ellos les gusta referirse a lo que está surgiendo ahora como una, entre comillas, nueva Guerra Fría, esta vez con China en lugar de con la Unión Soviética. Pero permítanme, como economista, señalar que la Unión Soviética nunca fue ni remotamente un competidor económico de Estados Unidos. No lo fue en 1917,
no lo fue en 1975. Y Rusia hoy tampoco es nada parecido en relación con Estados Unidos. Nunca lo ha sido. El PIB de Estados Unidos supera los 25 o 26 billones de dólares. Si estimo generosamente, el PIB de Rusia hoy es de 4 billones de dólares. Eso es un elefante y un ratón, no un competidor. China es una relación económica completamente diferente y eso está limitando a Estados Unidos, como dejan claro los titulares de hoy, en lo que el señor Xi Jinping puede y dice en relación con las agendas que tiene Estados Unidos. En economía, esto ha tomado sobre todo la forma de una absoluta fascinación, más allá de cualquier cosa que haya visto, con una herramienta en particular, los aranceles. Y eso es realmente interesante porque un arancel es un impuesto. Simplemente es el nombre de un impuesto que las importaciones tienen que pagar cuando cruzan la frontera hacia tu país. En los primeros años de nuestra sociedad como país independiente, después de separarnos del Imperio Británico, sí dependimos como nación de los derechos de importación porque éramos una colonia relativamente menor y nuestra vida económica dependía mucho de la exportación e importación, así que tenía cierto sentido enfocar ahí los esfuerzos de recaudación. Hacerlo ahora es una desviación extraña de más de un siglo de actividad. Ocasionalmente hemos utilizado aranceles, pero de manera limitada, por un tiempo limitado y sin el enfoque exagerado que vemos ahora. Y esto ocurre en un momento en que todas las personas razonables, y me temo que ese número está disminuyendo aquí en Estados Unidos, bueno, las personas razonables tendrían serias dudas sobre la eficacia, los costos secundarios, los costos indirectos de una política así, de un enfoque tan centrado en esa herramienta en particular. Quiero decir, es una especie de negacionismo, por falta de un término mejor. Es una negación de cómo ha cambiado la economía mundial, porque si uno se lo tomara en serio, entonces este es un intento bastante extraño de reorganizar una economía mundial que ha tardado los últimos 75 años en llegar a esta situación particular, lo que hace que los aranceles sean una elección realmente muy extraña. Y así, para concluir, al señor Trump le gusta referirse al régimen del señor McKinley, un presidente de hace más de un siglo, lo cual ya es un movimiento extraño, y un presidente que, si uno clasificara a los presidentes estadounidenses, ni siquiera aparecería en la lista porque nadie recuerda una sola palabra sobre quién demonios era. ¿Sabes? Hay una montaña que lleva su nombre. Fuera de eso, bueno, no sabemos mucho más. Pero aún así, el señor McKinley impuso algunos aranceles. Él los impuso, por cierto, no cuando era presidente, sino cuando era congresista, y cuando llegó a ser presidente los eliminó. Este detalle, por supuesto, se pierde en todo el alboroto que rodea la idea, pero déjame decirte por qué es tan extraño. Durante el último siglo, Estados Unidos ha sido la potencia económica dominante en el mundo de manera abrumadora. Todo el mundo sabe eso. La Segunda Guerra Mundial eliminó básicamente a todos los demás. Los eliminó como centros de capital, los eliminó como comerciantes, los eliminó como centros de manufactura, y así sucesivamente. Estados Unidos salió relativamente ileso. Aparte de Pearl Harbor, aquí no cayó ninguna bomba. Nuestra economía estaba en una gran depresión en los años 30. La guerra fue lo que nos sacó de ella. Y así emergió bastante fuerte y el resto del mundo bastante débil. Ahora cualquiera con un sentido de la historia habría entendido que esta era una situación extraña, poco probable que durara mucho tiempo. El señor Trump y sus asociados no recibieron ese mensaje. Ellos no entienden eso.
actúan y hablan, y como los conozco personalmente, en muchos casos realmente creen que Estados Unidos está en la posición en la que estaba en la segunda mitad del siglo XX. A pesar de todas las pruebas en contra, es verdaderamente extraordinario vivir en un periodo con tal profunda desconexión entre la clase empleadora de este país, que vive en una completa fantasía, lo cual quizás, tú me dirás, puede ser comprensible en Gran Bretaña. Y porque ustedes perdieron su imperio, nosotros estamos en proceso de perder el nuestro, y la negación puede ser lo que uno debería esperar cuando se observa este tipo de comportamiento en el caso de un imperio que ya no es viable. Bueno, permítame introducir esto haciendo una pequeña representación teatral, si me lo permiten, sobre la relación entre Estados Unidos y Gran Bretaña. Éramos un rincón pequeño e insignificante del imperio británico, y queríamos ser independientes por todo tipo de razones, y fuimos a la guerra de forma temeraria. Las probabilidades estaban en nuestra contra. El resultado no debería haber sido ese, pero así fue. Sorpresa tras sorpresa, Estados Unidos fue capaz de ganar la guerra de independencia, como la llamamos, allá por 1776. Los británicos no lo entendieron del todo y tuvimos que tener otra guerra en 1812, y los británicos perdieron de nuevo. Después de eso se llegó a un acuerdo, y este es el acuerdo. Pueden ser independientes y pueden asumir nuestro papel más o menos. Con nuestro me refiero a los británicos de aquella época en América Latina, y nosotros nos tomamos todo eso terriblemente en serio en este país, y lo llamamos la doctrina Monroe, por el nombre del oscuro personaje que era presidente cuando esto se redactó. Pero el resto del mundo, Europa, Asia, África, eso se le dejó, por supuesto, a los británicos, que eran la potencia dominante en ese momento. Lo interesante del asunto fue que las dos guerras les enseñaron una lección a ambos, a británicos y estadounidenses. Resuélvanlo, hagan un trato, dividan el mundo. Si es que realmente necesitan vivir en esos términos histéricos, términos megalómanos, de acuerdo. En aquellos días, siendo el imperialismo el nombre del juego, tenía cierto sentido. No querrías razonar de esa manera ahora, o si lo hicieras, te anularían. Pero la idea era sentarse y encontrar una manera en que Estados Unidos pudiera crecer, como lo hizo de manera fenomenal durante el resto del siglo XIX, y dejar que Gran Bretaña terminara su dominio imperial durante el resto del XIX y hasta el XX. Esa fue una forma de evitar al menos una guerra, una tercera entre estos dos, y la evitaron. Tuvieron guerras aún peores, entiendo, que vinieron después y en las que estuvieron profundamente involucrados, pero al menos no entre ellos. Así que mi propuesta sería hacer algo comparable bajo las diferentes condiciones en las que vivimos ahora. Sobre todo la condición del armamento, con armas nucleares en ambos lados, y llegar a un acuerdo. Creo que los términos tendrán que reconocer que la potencia económica en el mundo de hoy ya no es Estados Unidos. Estados Unidos no le habría pedido eso a Gran Bretaña a principios del siglo XIX. Tampoco habría sido apropiado, pero es apropiado ahora. Esa es una de las grandes diferencias. La política estadounidense ahora es, obviamente, y ciertamente vista de la manera que estoy a punto de decir por los chinos, pero incluso por muchos de nosotros aquí en Estados Unidos, un intento de hacer lo que George Kennan argumentó que debería hacerse con la Unión Soviética. Contención era la palabra que les encantaba en los años 40 y 50.
rodear el país con bases militares, rodearlo con la OTAN y asociaciones similares a la OTAN, acorralarlo en cada esquina, bloquearlo. Todo eso se está rehaciendo. La imaginación de nuestros líderes es: seré tan educado como sepa, limitada. Y por eso solo pueden pensar en la repetición. Y están tratando de hacerlo. No está funcionando muy bien, porque el tamaño relativo de Europa Occidental y América, por un lado, y la pequeña Unión Soviética por el otro, era ridículo como confrontación. Saben, tiene exactamente el mismo sentido, si me permiten, que Rusia y Ucrania hoy. Como si no supiéramos que el desequilibrio entre estos dos, incluso con armamento masivo y financiación de Occidente, era un conflicto entre combatientes muy desiguales. Ahora tenemos un problema serio con China. O nos sentamos a negociar o continuamos con este enfoque tan agresivo de contención que se está mostrando al resto del mundo como ridículo. Ya no es solo ofensivo, que siempre lo fue, sino que se está volviendo ridículo porque las cifras son una locura en términos de quién está luchando contra quién, que incluso para la gente cuyas lealtades están en un extremo u otro, y yo no, quiero decir, mi marxismo me hace ser muy escéptico sobre un montón de cosas aquí en ambos lados, pero no estoy loco y no estoy mal formado. Soy un producto, por cierto, del sistema educativo de élite de aquí, de Estados Unidos. De lo contrario, no habrían encontrado el camino hasta mí. Así es como funciona en este país. No sé cómo funciona en el suyo, pero ciertamente así es como funciona en el nuestro. Bueno, tenemos varias razones para eso. Nuestras élites están divididas, siempre lo han estado y lo están particularmente ahora. El señor Trump, contrariamente a lo que a sus defensores les gusta decir, no recibió un mandato abrumador. Lejos de ello, el 1,5% fue la diferencia entre el voto popular que obtuvo Kamala Harris y el voto popular que obtuvo él. Y las élites mismas están divididas, es decir, están divididas de maneras que son muy tradicionales. Los republicanos son el partido entusiasta y agresivo de la clase empleadora. Su trabajo es tomar las donaciones de los superricos y las corporaciones y usarlas para reunir, para financiar, que es una palabra educada para decir sobornar, a las partes del público en general que pueden congregar para apoyarlos. Y en nuestro país, esos son los cristianos fundamentalistas, la gente enamorada de sus armas, la gente horrorizada por el aborto, los patriotas que ondean la bandera. Todo eso. El trabajo de los demócratas es servir a otro grupo de la misma élite. Toman sus donaciones, al igual que los republicanos, literalmente de las mismas corporaciones en muchísimos ejemplos, y luego usan ese dinero, como sus homólogos republicanos, para reunir una coalición diferente de las masas. Esta está compuesta generalmente por gente educada, mujeres, minorías, particularmente afroamericanos e hispanos, y en cierta medida, desvaneciéndose en los últimos 50 años, las clases trabajadoras, los sindicatos, etc. Así que lo que tenemos es un vaivén. Solía ser muy caballeroso en todos los sentidos de esa palabra, incluidos los sentidos sexistas. Solía ser un juego agradable y amistoso. Tú tienes la presidencia por unos años, luego educadamente nos la das a nosotros, y viceversa en los años siguientes. Lo mismo para el Congreso y las cámaras estatales, que funcionan de manera muy similar. Estamos viendo todo eso, y estamos viendo que la élite del Partido Demócrata, que estuvo en contra del señor Trump desde el principio, y ahora, y aquí es lo que están notando, el comienzo de una porción de la élite que está nerviosa de que el señor Trump, haciendo lo que ellos quieren que haga,
lo está haciendo demasiado rápido, demasiado duramente, y amenaza por la forma en que lo está haciendo, con deshacerlo, con hacerlo fracasar. Y esto para ellos es una señal de alarma. Hay muchas de estas personas en el lado republicano que son lo que llamamos republicanos del establishment. Son el tipo de republicanos que financiaron el partido en ese periodo que acabo de describir, cuando todo era muy caballeroso, gente asociada con nombres como George Bush o similares de años anteriores. Esos son los que están empezando a cambiar. Sus porciones de la élite están empezando a cambiar. Y sí, eso le está causando algunos problemas, pero todavía no lo suficientes como para que frene, y él sigue tranquilizándolos. Lo hizo la semana pasada al dejar meridianamente claro, y es un buen punto de ustedes, que quieren eliminar el impuesto sobre la renta, el único impuesto progresivo de base amplia que todavía tenemos. Ha sido un programa de 100 años del Partido Republicano, permitido por los demócratas, a veces incluso facilitado por los demócratas, para trasladar la carga de los impuestos de las corporaciones y los ricos a la clase trabajadora y a la gente de ingresos medios. Si echan un vistazo a los gráficos, que es lo que hacemos los economistas, es un proceso de un siglo de duración. Y él está muy en la línea de eso. Lo que todavía no están viendo, y tienen toda la razón al notarlo, es que aún no ven una oposición de masas desde abajo de la clase trabajadora. Pero hay una razón muy particular para eso que no debe olvidarse. La última vez que el capitalismo se derrumbó de verdad, que es lo que podríamos estar viendo ahora, posiblemente aún no, pero posiblemente ahora, pero la última vez que sucedió, lo que puede darnos una guía sobre qué esperar, la clase trabajadora estadounidense giró bruscamente a la izquierda. En este país reaccionamos a la Gran Depresión a partir de 1929, virando a la izquierda. Un gran número de estadounidenses se organizaron en dos partidos socialistas y un partido comunista, y se produjo la mayor campaña de organización sindical en la historia de Estados Unidos, el CIO. Y la razón por la que se lo menciono no es solo para que vean lo que la clase trabajadora fue capaz de lograr entonces, y podría hacerles una lista. El sistema de seguridad social se logró entonces por esas fuerzas desde abajo, el primer salario mínimo en la historia de este país, el primer programa federal de empleos a escala masiva que contrató a 15 millones de personas, ocurrió entonces gracias a eso. La primera vez que tuvimos compensación federal por desempleo del gobierno, la izquierda logró cosas extraordinarias. Y la razón por la que se lo cuento es que cuando la guerra terminó en 1945 y el presidente que promulgó todo eso bajo la presión desde abajo, Franklin Roosevelt, murió. La comunidad empresarial, liderada por el Partido Republicano y secundada por el Partido Demócrata, se puso a trabajar para destruir sistemáticamente las organizaciones de la izquierda, partidos socialistas, partidos comunistas y sindicatos, para que nunca pudieran volver a hacerle a la clase dominante lo que habían logrado. Y vivimos en eso. Nací en Estados Unidos, he vivido y trabajado aquí toda mi vida. Apenas ahora, 70 años después, estamos saliendo del capullo de esa represión. No tenemos ni siquiera las versiones europeas relativamente débiles de partidos socialistas, partidos comunistas, sindicatos. Todo eso es más débil, está subdesarrollado aquí. Vamos a ponernos al día, creo. Les sorprenderemos en los meses y años venideros, pero por eso la oposición toma la forma que acaban de señalar. Bueno, como espero haberles sugerido antes, mi capacidad para predecir el futuro es cercana a cero, así que no sé muy bien qué hacer con su pregunta.
La China de hoy, por todo lo que puedo ver, es radicalmente diferente de la China, digamos, de la primera o segunda década después de la Revolución de 1949. Cuando era estudiante de maestría en economía, escribí una tesis de maestría en la Universidad de Stanford, en California. Esa era la costumbre en el departamento de economía de allí. Incluso si querías un título de maestría, tenías que escribir una tesis, como se hace normalmente en un programa de doctorado, y elegí escribirla en aquel entonces sobre el programa económico chino de construcción de comunas, que es algo que los líderes de Mao intentaron hacer en la década inmediatamente posterior a la revolución, en los años 50 y 60. Eso me dio la oportunidad de investigar mucho. La biblioteca de Stanford, que es una de las mejores del país, es muy buena en materiales sobre China. Hay una gran comunidad china en la costa oeste de este país, etcétera. Así que sé cuán radicalmente diferente es la sociedad china hoy en todos los sentidos, ideológica, política, culturalmente. Es una sociedad radicalmente diferente. Es urbana de una manera que no lo era entonces. Es industrial de una manera que no lo era entonces. Está involucrada en realidades económicas globales de una manera que no lo estaba entonces. Y así sucesivamente. Así que no tengo ni idea. Imagino que el declive de Estados Unidos va a ser, ya es, una experiencia tumultuosa para el mundo, incluida China. Tendrán que hacer todo tipo de ajustes. Eso ya ha sucedido, ya podemos verlo. Al igual que podemos aquí en Estados Unidos. El arancel, que acaba de empezar a tener su impacto, ya está mostrando cuál será ese impacto. Los turistas no están viniendo aquí como lo hacían cualquier otro verano de mi vida. Mis amigos estadounidenses no van a Europa en las cantidades en que lo hacían, ni de lejos. Y apenas estamos en abril. Normalmente esto no se pone en marcha hasta dentro de 1 o 2 meses. Y los canadienses acaban de tener una elección en la que votaron anti-Trump. Eso es lo que nos mostró la elección en Canadá. Así que estamos empezando a ver cambios enormes. Esta es mi esperanza, que es todo lo que es. No es una predicción de nada. Mi esperanza es que los chinos reaccionen a 3 cosas y por lo tanto sean diferentes de lo que hemos tenido en el pasado. Número 1, y lo más importante, los chinos saben, como los estadounidenses podrían y deberían haber sabido, pero no lo hicieron. Los chinos saben lo que significa disfrutar del viaje hacia arriba en la formación de un imperio, pero también del viaje hacia abajo. China ha estado arriba y China ha estado abajo. Cuando Mao hablaba, o ahora cuando Xi Jinping habla de 100 años de humillación o declaraciones equivalentes, a eso se refieren. Están hablando de lo que le sucedió a China en los siglos XVIII, XIX y XX, cuando se convirtieron de facto en otra área colonial, aunque mantuvieran su independencia durante la mayor parte del tiempo. Así que tienen una comprensión que los estadounidenses no tienen. Se lo digo como alguien que, como pueden ver por mi pelo cano, ha vivido bastante. Nací en Youngstown, Ohio, justo en el centro de Estados Unidos. He vivido y trabajado aquí toda mi vida. Esta es una sociedad que está en el comienzo de un reconocimiento de que el imperio ha terminado, que la expansión ha terminado, que el declive está en la agenda. Y la pregunta es cómo gestionas eso. No tienes que huir aterrorizado, pero tienes que gestionarlo. De lo contrario, te gestionará a ti, etc. Estamos empezando y hay mucha oposición. Formación de un imperio, pero también del viaje hacia abajo. China ha estado arriba y China ha estado abajo. Cuando Mao hablaba, o ahora cuando Xi Jinping habla de 100 años de humillación o declaraciones equivalentes,
A eso se refieren. Están hablando de lo que le sucedió a China en los siglos XVIII, XIX y XX, cuando se convirtieron de facto en otra área colonial, aunque mantuvieran su independencia durante la mayor parte del tiempo. Así que tienen una comprensión que los estadounidenses